Muy buenas noches con todos. Soy Meili Guevara, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar como ponente a Rodrigo Alexander Evangelista Samanamut, quien es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Además, también es presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú, Región Lima, Provincias. Ponente en diversos eventos en la materia de Derecho Penal, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la tipicidad subjetiva, a propósito del conocimiento como único elemento del dolo. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, doy pase a nuestro ponente, Rodrigo Alexandre Evangelista, para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos, buenas noches a IDEJUR, muchas gracias Maile por la presentación, también a la doctora Cintia en este caso por la invitación, la verdad que muy agradecido por tener la oportunidad de compartir estos espacios académicos, siempre es grato en este caso enseñar lo que uno sabe, va aprendiendo en este caso de la materia del derecho, en este caso de la materia del derecho penal sobre todo, que es una rama que es sinceramente muy bonita y que no es algo tan sencillo realmente. Más que nada el tema que vamos a abordar hoy día yo consideraría, ¿no? Haciendo una breve introducción, que es un tema bastante, digamos, delicado. Desde mi perspectiva es el tema, digamos, más complejo dentro de lo que viene a ser la parte general de lo que es el derecho penal, sobre todo la tipicidad, porque la tipicidad abarca lo que viene a ser la parte objetiva y subjetiva del delito. En este caso vamos a enfocarnos en la tipicidad subjetiva, más que nada en lo que es el dolo, pero dentro de la tipicidad tenemos diversas figuras jurídicas, como es, por ejemplo, la autoría y la participación, la tentativa. Tenemos, por ejemplo, los sujetos activos, los sujetos pasivos, los bienes jurídicos y muchos temas. Entonces, para el día de hoy nos vamos a centrar en lo que viene a ser el dolo y la culpa consciente. Vamos a hacer una diferencia sobre todo en el dolo eventual y la culpa consciente, pero vamos a abordarlo desde una perspectiva en la cual es el dolo cognitivo, porque generalmente en la jurisprudencia peruana, debido al tiempo en el cual ya se viene analizando o se viene, digamos, representando una serie, una situación de casos, más que nada, cuando nosotros analizamos la jurisprudencia, podemos ver que existe un déficit para diferenciar lo que es el dolo eventual de la culpa consciente. Pero primero, para introducirnos de lleno en el tema, hay que tener claro qué es el dolo y también qué es la culpa. Podemos decir que en la tipicidad subjetiva encontramos lo que es el dolo y la culpa. Sin embargo, el dolo, dependiendo de la teoría que uno opte defender o acaparar en este caso, vamos a tener una distinta clasificación del dolo. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente se consideraba bastante por la teoría volitiva del dolo. En este caso, la teoría volitiva del dolo es expresada y fundamentada por el causalismo dentro del derecho penal. Se considera que la teoría volitiva del dolo, el dolo cuenta con dos elementos importantes. Primero, lo que viene a ser el conocimiento y segundo, la voluntad o la intención o también el querer. Para los causalistas, eso es lo que es el dolo, es conocimiento más voluntad. Y justamente de esa división, permítanme compartir justamente unas PPTs que tengo aquí, más que nada para referenciar. Cuando se habla justamente de esta teoría volitiva del dolo, encontramos lo siguiente, una división tripartita del dolo. Primero tenemos el dolo directo o de primer grado, que viene a ser una intención directa. Como segundo tipo de dolo tenemos el dolo de consecuencias necesarias o de segundo grado, el cual también tiene o es caracterizado por una intención. Y como último tenemos al dolo eventual, el cual lo podemos sintetizar como dos elementos principales, el cual es una confianza irrazonable y un desprecio por el bien jurídico, es decir, una indiferencia. Para fundamentar y para tratar de esclarecer estos conocimientos, primero hay que tener en cuenta que el dolo directo es el dolo más grave dentro de los tipos del dolo dentro de esta teoría volitiva del dolo. El dolo de consecuencias necesarias o el de segundo grado es como el de nivel intermedio. Y finalmente el dolo eventual, que es lo que abordaremos hoy en día,
es el dolo menos malo, si lo queremos denominar así. Un ejemplo muy práctico para que entiendan lo que es el dolo directo es el caso de un homicidio doloso. Por ejemplo, yo tengo ganas de asesinar, yo, Rodrigo, tengo ganas de acabar con la vida, acabar con el bien jurídico de la vida de una persona que en este caso se llama Juan. Pero ¿por qué quiero acabar con la vida de Juan? A lo mejor por una riña que había tenido anteriormente con él, porque a lo mejor no me cae, porque a lo mejor le hizo daño a mi familia. Entonces lo que yo hago es justamente una serie de preparativos, compro un arma, voy a una tienda, independientemente de si tenga licencia o no para portar el arma, veo los horarios de Juan, de su trabajo, a qué hora lo puedo interceptar, todo eso, lo que se conoce como el camino del delito o iter criminis, lo imagino y justamente busco conseguir ese resultado. Tengo la intención, tengo el conocimiento de que voy a acabar con la vida de Juan y también tengo el conocimiento que si le disparo con un arma, voy a acabar con su vida. Entonces, ese es el dolo directo de primer grado. Acabo con su vida, me represento la situación, en este caso, de matar a Juan y lo termino concretando. Como segundo punto tenemos el dolo de consecuencias necesarias, o también llamado el dolo de segundo grado. El dolo de segundo grado podemos entenderlo con un ejemplo bastante práctico, el cual es el siguiente. Por ejemplo, se dice, ¿no? O podemos representarlo de esta manera, en la que hay una persona, un alto cargo o funcionario público, es un ejemplo de la vida real, un ejemplo hipotético, si bien cierto se puede decir, pero vamos a tratar de, en este caso, ejemplificarlos para un mejor entendimiento. En el dolo de consecuencias necesarias, por ejemplo, si hay, digamos, una persona que se llama Joaquín, en este caso él estuvo disputando a lo mejor un cargo en lo que viene a ser, digamos, la municipalidad, o si queremos de repente subir el nivel, un cargo de funcionario público dentro del Congreso, y a lo mejor él pierde justamente, digamos, una plaza con una persona, ¿no? O quiere acabar simplemente con la carrera de una persona, que vamos a denominarla en este caso Daniel. Entonces, para acabar con la vida de Daniel, él sabe que Daniel constantemente está patrullado por personas que son sus guardias de seguridad, que él va en un carro todos los días a una hora exacta, que sale de un lugar exacto y que siempre va en el carro con su mujer y también con los guardias de seguridad. En este caso, lo que quiere hacer, justamente que les mencionaba Juan, si no me equivoco el nombre que usé al inicio, él lo que quiere hacer es acabar con la vida de esta persona, de Daniel. Entonces, para ello, idea poner una bomba debajo del carro, en este caso de Daniel. Sin embargo, su objetivo principal era acabar con la vida de Daniel. Él se representó eso, tenía el conocimiento de cómo acabar con la vida de Daniel, hizo todo lo necesario para acabar con su vida, pero también, producto de su conocimiento o sentido común, entendía que si ponía una bomba debajo del carro de Daniel, en el cual iban los guardias de seguridad, era más que 100% probable, o podemos decir 100% seguro, que en este caso la bomba estallara y terminara asesinando a los guardias de seguridad y la mujer de Daniel. Pero ¿qué es lo que pasa en este supuesto? Que a él se representó esa idea y además la asumió, es decir, no le interesó, entendió que esto era una consecuencia necesaria, de ahí el nombre, para generalmente, para principalmente, disculpen la palabra, para principalmente eh, obtener su objetivo de acabar con la vida de Daniel. Entendía que era una consecuencia colateral, se podría definir, ¿no? Una consecuencia colateral para justamente acabar con la vida de Daniel. Entendía que también debía acabar con la vida de los guardias de seguridad y de su esposa. Por ende, en el ejemplo que les acabo de representar, habría un dolo directo de primer grado contra Daniel y un dolo de consecuencias necesarias contra los guardias de seguridad y la esposa de Daniel. Lo mismo puedo inferir o tratarles de explicar
mediante otro supuesto, en el cual, por ejemplo, tenemos una habitación, un hogar en el cual habita una persona mayor de edad, una señora de 80, 85 años, la cual ella ya ha perdido bastante su capacidad motora, ¿no? En este caso anda en silla de ruedas, necesita de apoyo para comer, ingerir sus alimentos. Entonces, ante esto, justamente su vecina tiene una riña con ella por temas familiares, por temas X, para no profundizar tanto. Él entiende que la señora siempre se queda en el hogar, en este caso con una cuidadora, que le hace sus cuidados especiales, le da de comer, la viste y demás. Entonces, lo que ella hace, justamente, para acabar con la vida de la señora, es incendiar el hogar. Pero entiende que, y le agrego este dato adicional, también habita un bebé, el cual también se encarga de cuidar, en este caso, la cuidadora especial, ¿no? De la persona mayor de 80 años. Entonces, él entiende eso, ella entiende eso, pero aún así decide incendiar la casa. Decide crear todo un plan para meterse en la casa, echarle cerrojo o tapar las puertas para que la anciana no pueda salir y para que a la vez no puedan actuar los demás, en este caso la cuidadora y obviamente el bebé porque es un ser de unos cortos años de edad, el cual no va a tener la capacidad ni psicológica ni física para actuar en estas situaciones. Entonces, creo, considero yo y espero que haya quedado claro lo que es el dolo de segundo grado y de consecuencia necesaria. Ahora, continuando con la teoría volitiva del dolo, tenemos en la última clase de dolo, el cual es el dolo eventual. El dolo eventual, algunos autores, por ejemplo, como la doctora Romy Chan, el doctor César Nakazaki, lo consideran como el dolo menos grave. Y es cierto, porque de todos los tipos de dolo que les he explicado con anterioridad, el doble eventual con la culpa consciente tiene un límite o una línea muy delgada que los hace diferenciarse entre sí, lo cual les explicaré a continuación. Para entender, primero hay que ponernos en el contexto que la mayoría de los delitos que encontramos en nuestro Código Penal son delitos dolosos, es decir, delitos dolosos de comisión. Así también existen delitos omisivos, pero según el doctor César Nakazaki, por muchos años de experiencia que lleva justamente en esta materia como abogado litigante, ha encontrado que justamente en el Código Penal casi el 90% de los delitos, incluso más, son delitos dolosos de comisión. Y solamente va a haber un delito culposo cuando expresamente encontremos dentro de un artículo el que por culpa. Ejemplo, el homicidio culposo. El que por culpa mata a una persona. En este caso, es muy, digamos, muy estrecha la línea para diferenciar un doble eventual de la culpa consciente. ¿Por qué? Porque más que nada esta diferenciación se encuentra en la psique, en la psicología, en el pensamiento del ser humano. Pongámonos en el supuesto para explicar el doble eventual y la culpa consciente. En el doble eventual, Javier es un chico de 25 años de edad. Él en este caso tiene a su novia llamada Lorena. Lo que hace Javier justamente es que lleva bastantes años de relación con Lorena. Sin embargo, se entera que Lorena le ha sido infiel. Lorena en este caso, ella ya trabaja, ya es egresada de la universidad, trabaja como docente en un colegio inicial, ¿no? En un colegio inicial para niños. Entonces, Daniel, como una forma de venganza, lo que decide es darle un susto, en este caso, Javier lo que decide es darle un susto a Lorena. Y para ello, se compra un carro, como también una manera de presumirle, se compra un carro, último modelo, un Mercedes-Benz, y lo que decide es pasar por el lugar de trabajo de Lorena a la hora de salida, porque él tiene conocimiento, como es su expareja, de la hora de salida de Lorena, pasar justamente por ese lugar. Pero Javier es consciente que a la hora, digamos, 1 p.m.,
el cual él piensa pasar por ese lugar a alta velocidad porque lo que quiere hacer es darle un susto, es decir, pasar con el carro a una alta velocidad como con intención de acabar con la vida de Lorena, con intención, no de acabar necesariamente con su vida, sino de darle un susto. Pero entiende que Lorena, porque justamente enseña en un colegio inicial, va a estar constantemente con niños y van a haber niños constantemente cruzando la acera, probablemente, producto de esa acción de conducir a una alta velocidad, puede acabar con la vida de los niños. Si un niño se cruza, podría acabar lesionándolo o en el peor de los casos, acabando con su vida y el niño falleciendo. Pero a pesar de esto, Javier se representa la posibilidad y dice, está bien, yo quiero asustar a Lorena. Entiendo y conozco que hay niños alrededor de ella. Entiendo que transitan niños constantemente, pero aún así decido hacerlo. Es decir, si pasa o no pasa que atropella a un niño, eso a mí no me interesa. Lo que simplemente, así se suceda o no, que atropelle a un niño, lo lesione o lo mate, no me interesa. A mí lo que me interesa y mi objetivo primordial es asustar a Lorena. Si de paso mato a un niño, me da igual. Eso es doble eventual. Es un desprecio, como justamente pueden observar en la diapositiva, un desprecio por el bien jurídico, una indiferencia, una desidia. Justamente en el ejemplo que les pongo, lo que siente Javier es un desprecio por el bien jurídico, vida de los niños. No le interesa, ¿no? Simplemente de manera coloquial podemos decir que le importa un comino la vida de los niños. Y además también el doble eventual lo podemos calificar como una confianza irrazonable en tus habilidades. Por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 que maneja un auto, último modelo, a más de 200 kilómetros por hora por la Panamericana, sabiendo lo peligroso que es, o un lugar donde pueda ser que, donde haya demasiadas intersecciones, donde transitan constantemente personas, pero aún así, él, digamos, ha actuado, se cree, digamos, de manera coloquial que es protagonista de Rápidos y Furiosos, se cree, ¿no? Digamos que es el mejor porque ha ganado carreras, porque ha campeonado. Él se considera muy bueno en eso. Entonces él tiene una confianza muy razonable en sí mismo, un exceso de confianza, pero una confianza irrazonable, en la cual él dice, soy tan bueno que soy capaz de hacer maniobras que nada va a pasar. Puedo conducir a alta velocidad, pero nada va a pasar. Eso también es doble eventual. El tener una confianza irrazonable en tus habilidades. ¿Y por qué lo consideran doble eventual? Porque, como dice el maestro César Nakazaki, a más conocimiento y a más experiencia, más debe ser la cautela que tengas al realizar tus acciones. Si justamente eres un piloto de Fórmula 1 con tantos años de experiencia, justamente vas a saber que manejar a esa velocidad puede traer muchas consecuencias. Distinto sería que, por ejemplo, seas una persona totalmente inexperta que recién está aprendiendo a manejar, pero estás hablando de un piloto de Fórmula 1, el cual ya tiene un conocimiento incluso más avanzado que una persona normal que conduce un auto. Entonces, eso es el doble eventual. Y aquí es cuando entra lo que viene a ser la diferencia con la culpa consciente. Recordemos que hay dos tipos de culpa, culpa consciente y culpa inconsciente, pero en este caso vamos a abordar lo que es la culpa consciente. La culpa consciente la podemos denominar como la existencia, en este caso, la no existencia, que diga, de la voluntad. Por ejemplo, en el caso que les ponía anteriormente, en el cual Javier quiso darle un susto, en este caso, justamente a su expareja, le quiere dar un susto y por eso conduce a gran velocidad por la escuela inicial donde estaba en este caso Lorena para darle un susto. Aquí cambia la situación. Aquí Javier, en su psique, en su mente interna, él decide y dice, por favor que esto no pase.
Sé que hay niños, tengo el conocimiento que hay niños que salen a la 1 p.m., que cruzan la acera, los niños son imprudentes por lo mismo que son niños. Bueno, como continuaba, les explicaba justamente el caso de Javier, ¿no? En el cual les decía que él quería asustar a Lorena, pero esta vez él se representaba en su mente que no quería que eso pasara. Es decir, sí tenía un sentimiento, digamos en este caso, de que eso no pasara, que no terminara atropellando a una persona o que no terminara en este caso acabando con su vida. Él no quería que pase, él decía, todo va a estar bien, no va a pasar, y no quiero que pase, pero al final termina pasando. Eso es lo que se denomina la culpa consciente. Entonces, y es aquí justamente cuando entra el problema entre lo que es diferenciar un dolo eventual de la culpa consciente, porque en efectos prácticos, como un abogado defensor o incluso el propio fiscal puede probar lo que estaba dentro de la mente de la persona, en este caso en el ejemplo de Javier, para accionar. Es muy difícil probar que justamente qué estaba en su mente de Javier, si le importaba o no atropellar a los niños, es algo muy difícil de probar. Se podría decir que esta teoría evolutiva del dolo es una teoría bastante cognoscitiva, porque psicologicista. ¿Por qué? Porque apela bastante a la psicología de la persona. Y nosotros, como operadores de derecho, en este caso, no vamos a poder establecer claramente qué es lo que estaba dentro de su mente de Javier al momento que tomó la decisión. Entonces, justamente es aquí donde aparece la llamada teoría cognitiva del dolo, para acabar justamente con todos estos problemas. Pero ¿qué nos dice la teoría cognitiva del dolo? Que para acreditar el dolo no es necesario, en este caso, el representar la voluntad, simplemente el conocimiento. Y sí, sé que es algo muy complicado de asimilar, sé que es una teoría bastante, digamos, con bastantes vertrices, bastante debate, pero, y es aquí lo que yo quiero abordar principalmente, porque a manera de experiencia personal, hace unos días atrás, yo también, como cuando justamente inicié la carrera, cuando me preguntaban qué era el dolo, yo respondía automáticamente, el dolo es el conocimiento más la voluntad, no hay más debate. Es lo que dice la jurisprudencia, es lo que dice la teoría más aceptada, porque es cierto, la jurisprudencia peruana, la teoría a la que más se apega, justamente, los jueces, es la teoría volitiva del dolo, el conocimiento más la voluntad. Pero justamente, investigando más allá, capacitándome más allá, el doctor Fran Almanza, el cual ustedes sabrán es fiscal, y el doctor Iván Meini, el cual considero un excelente también, en este caso, profesor en lo que viene a ser la materia de derecho penal, ellos consideran que se debe cambiar esta postura, ¿no? O hace más que todo, el doctor Fran Almanza es más radical en ese aspecto. El doctor Fran Almanza considera de manera directa el dolo simplemente es conocimiento. Sin embargo, el doctor Iván Meini hace una comparativa. No se arriesga en este caso por tratar de defender una postura. Sin embargo, sí deja en evidencia que la teoría abolitiva del dolo tiene bastantes problemas en la práctica. Por ejemplo, si bien es cierto la teoría cognitiva del dolo, lo que dicen es que nada más el dolo es conocimiento, justamente, más que nada, vamos a abordar un ejemplo para que quede claro. Un ejemplo que pasó en la vida real en Lima. Justamente este caso se llamaba el caso de los soldados de Marbella. En este caso, estos soldados tenían un jefe. Entonces, este jefe, a manera de darles una lección para que ellos traten, en este caso, de aprender la unión o la fuerza, que la unión hace la fuerza, justamente este jefe les pone un video en el cual hay un ejercicio en el que varias personas, ¿no? Varios soldados se unen a manera de tipo cadenas para sortear las olas, para pasarlas entre sí y para que las olas no los tumben. Entonces, al acabar el finalizar el video, él les dice, vamos a hacer lo mismo. Van a la playa de Marbella, esto es un caso real, y justamente hacen el mismo ejercicio. Sin embargo, había bandera roja. En este caso,
cuando nosotros por sentido común sabemos que cuando hay bandera roja, el mar está movido, por lo tanto, no se puede entrar. Pero aún así, en este caso, su jefe le dio igual. Lo que decidió en este caso es que hagan el ejercicio, a pesar que había bandera roja. Entonces, ellos deciden entrar y, para no hacerlo tan extenso este caso, al final acaban con la vida de 3 o 4 personas, si la memoria no me falla. En este caso, lo que acreditó el doctor Frank Almanza fue dolo. ¿Pero por qué dolo? A pesar que en las declaraciones del jefe, él decía, no, yo no tuve la intención, yo no quería que eso pasara, yo no quería que mis soldados muriesen. Al doctor no le importó eso. Él dijo, dolo y punto. ¿Por qué dolo? Porque tú tenías conocimiento por sentido común que una bandera roja es sinónimo de que el mar está movido. Y tú por sentido común sabes que si el mar está movido y las olas están muy fuertes, puede llevarse a una persona, ahogar a una persona. Pero a pesar de eso, tú aún así actuaste, tuviste el conocimiento y actuaste con dolo. A mí no me interesa que si quisiste, que si interesó, que si no lo quisiste que esto pasara, eso no interesa. Simplemente me interesa el conocimiento de tu accionar. Y tú tenías el conocimiento de lo que estabas haciendo. Conocías que lo estabas llevando, en este caso, a la playa. Conocías que había una bandera roja. Dolo, dolo y punto. Es lo que dijo el doctor. Lo calificó como un dolo eventual, pero también, digamos, desde la parte de lo que vienen a ser los fiscales, recuerden, como les mencioné a un inicio de la exposición, no existe una diferencia, por lo menos nuestro Código Penal no establece una diferencia entre los tipos de dolo. Simplemente en el Código Penal uno lo revisa y lo que encuentra directamente es el dolo. No encuentra dolo eventual, dolo de consecuencias necesarias. Lo que queremos en este caso abordar es justamente eh, digamos, las objeciones que tiene esta teoría. Sabemos que esto es un tema muy delicado porque es distinto en la práctica y en la vida real el imponer una pena por un delito doloso que por un delito culposo. Hablando, por ejemplo, del homicidio, sabemos que puede ir en este caso por doloso hasta 20 años. En cambio, en un delito culposo, generalmente la pena no va a pasar los 6 años. Es imposible, generalmente va a llegar a los 4 años. Y estás hablando justamente de meter a una persona en la cárcel. Por lo tanto, hay una diferencia primordial en cuanto a lo que se refiere a la pena. Pero como les decía en un inicio, lamentablemente, es muy difícil probar lo que estaba internamente en la persona. Y es como lo que les comentaba, aquí aparece la teoría cognitiva del dolo, el cual simplemente dice, basta con la intención. Y el doctor Almanza dice, basta con que yo acredite dolo eventual. Si quieres dividirlo, si quieres hablar de la teoría tripartita del dolo, pues acreditemos dolo eventual. Con eso me basta y me es suficiente. Lograr yo acreditar dolo eventual y ya es dolo. Porque como les dije, el código no hace una diferencia entre los tipos de dolo. Así sea dolo eventual, que es el dolo menos malo, como se los definía en un inicio, basta con que sea dolo eventual, ya es dolo. Ya gané, por decirlo de esa manera. Sin embargo, algo que se deja de lado en este caso es, como les decía, el tema de las penas. Si bien es cierto, en el caso que les ponía de Javier, su actitud fue totalmente imprudente, porque sabemos que la culpa es una negligencia, si bien su actitud fue totalmente imprudente, no sería realmente justo darle una pena por un homicidio, en este caso de un niño, una pena de 15, 16 años, por justamente su accionar, que darle una pena de 4 años o 3 años, que es totalmente distinto. Hay una gran diferencia en este caso en el tiempo. Entonces, por eso, cada caso hay que analizarlo correctamente. Cada caso de derecho penal, en este caso, está para analizarlo, como se dice, con pinzas. Jamás en derecho penal te guíes por tu intuición. Cada caso hay que analizarlo de manera breve, de manera, en este caso, puntual, porque cada caso difiere totalmente el uno del otro. Por ese motivo hay que tener bien en cuenta ello. Ahora, hablando un poco de lo que viene a ser la jurisprudencia, en este caso, de lo que viene a ser el dolo eventual y la culpa consciente, aparece la llamada fórmula de Frank,
en el recurso de nulidad 1273-2015 de Cajamarca. ¿Qué nos dice este recurso de nulidad? En este recurso de nulidad, para acabar con este debate del dolo eventual y la culpa consciente, lo que se apela aquí, más que nada, es el tema de unos conocimientos, se podría decir, objetivos del dolo. ¿A qué me refiero con esto? Para que acredites dolo desde el punto de vista de la teoría cognitiva, es suficiente con que tú tengas un poco de sentido común, como pueden verlo aquí, que es el dolo, un conocimiento, como les decía, más voluntad, si es dentro de la teoría volitiva. Sin embargo, este conocimiento no es necesario que sea científico o exacto. Es suficiente que tengamos conocimientos mínimos para así llegar a concretar el dolo. Sin embargo, si lo vemos el dolo desde el punto de vista de la teoría cognitiva, el dolo vendría a ser el conocimiento de tu acción. Y ojo, hay que hacer bastante diferencia entre esto. Conocimiento de tu acción. No conocimiento de que lo que estás haciendo es prohibido, eso es error de prohibición, eso se analiza en otro ámbito. Aquí lo que se hace es conocimiento de tu accionar, nada más. No importa si conoces o no que lo que estás haciendo no está prohibido o va en contra del ordenamiento jurídico. Eso se analiza posteriormente en lo que viene a ser la culpabilidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que defienden en este caso las teorías, ¿no? En los que defienden en este caso la teoría cognitiva del dolo, ¿qué es lo que mencionan? Simplemente para que haya dolo tiene que haber un desprecio o un total, digamos, desidia por el bien jurídico y tener el conocimiento objetivo de los elementos que configuran, ¿no? De los elementos objetivos que configuran el delito. Pero entonces uno se hace la pregunta, cómo una persona con sentido común va a conocer específicamente cada uno de los elementos objetivos que tiene un delito. Es un poco complicado que una persona lo conozca. Entonces es ahí cuando aparece lo de simplemente unos conocimientos mínimos. Si yo sé que agarro un arma y le disparo a una persona en una parte que es, digamos, le puede hacer daño y sé que es muy probable que, por ejemplo, sea el pecho, sea el abdomen, un disparo directo a la cabeza, que esto va a acabar directamente con la vida de la persona, eso ya sería dolo. Entonces, siguiendo con la jurisprudencia, está en el caso de la fórmula de Frank que les mencionaba el recurso de nulidad 1273 del año 2015 de Cajamarca. En este caso, el supuesto es el siguiente. El conductor fue acusado justamente por dolo, ¿no? Por homicidio, ¿no? Por un delito de homicidio, en este caso, por dolo eventual. Pero sin embargo, la parte en este caso que ¿no? Su abogado defensor lo que trataba de acreditar era la existencia de una culpa consciente, no, incluso ni de culpa consciente, quería anularlo en la fase de la acción. Sabemos que, perdonen que me desvíe, dentro de la teoría del delito, sabemos que para que el delito se configure, este tiene que pasar por distintos filtros. Primero tiene que cumplirse la acción, luego si pasamos el tema de la acción, vamos a la tipicidad, si pasamos la tipicidad, vamos a lo que es la antijuricidad y posteriormente la culpabilidad, ¿no? Entonces, el caso es el siguiente. Este señor transportaba a varios jugadores de fútbol por Cajamarca, por la parte de Celendín. Entonces, en este lugar había un barranco. ¿Y qué es lo que pasa? Él se bajó del auto y del auto no, perdón, digo, del bus, donde llevaba a todos los jugadores de fútbol y a otros pasajeros, y este bus termina cayéndose y acabando con la vida de prácticamente todas las personas, sobreviven 4 nada más, que luego son testigos que declaran. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo ponen como si fuera un dolo eventual. De hecho, la fiscalía lo imputa por dolo eventual. Sin embargo, en este recurso de nulidad que presenta el recurrente, él dice que no actuó por dolo eventual, que no había dolo, que él no tenía intención de que murieran esas personas, sino que él relata que en ese momento hubo un asalto. Hubo un asalto en el cual entraron dos personas armadas, le apuntaron directamente, lo jalaron del brazo, lo tiraron a la acera y que por eso en este caso él no pudo enganchar bien el bus,
no pudo justamente hacer los cambios necesarios para enganchar el bus. Sin embargo, y además, no solo esto, sino que no era culpa de él porque ya de por sí el sistema de freno, en este caso del medio de transporte, estaba fallando y le había dicho con anterioridad recalcadas veces al dueño de este carro y de la empresa, ¿no? Porque era una empresa para la que trabajaba, ¿no? El dueño de este bus, para que justamente corrigiera este error, lo llevara en este caso al mecánico, pero aún así no lo hizo. Entonces, justamente tenía una forma especial de levantar el seguro, ¿no? O la palanca y justamente dejar el carro para que no se vaya contra, en este caso, por el barranco. Sin embargo, la parte defensora alega que él no pudo hacer esta accionar justamente porque entraron estos tipos armados, lo tiraron del bus y se cayó al suelo, quedó adolorido, no podía pararse y lo golpearon y por ende no podía él, en este caso, subir y por ende el bus se terminó cayendo, volcándose y acabando con la vida de muchas personas. Sin embargo, cuando se hace un análisis y se preguntan a los demás testigos, se les hace declarar, no hubo, digamos, una prueba concreta de que existiera un robo dentro del bus. Es cierto, los sobrevivientes escucharon, esto es un asalto. Sin embargo, esta palabra o esta frase que escucharon de esto es un asalto, venía no para los que estaban dentro del bus, sino para dos conductores de motos que estaban atrás, de motos lineales. Eran dos amigos que venían en unas motos lineal y justamente salen dos tipos armados, le dicen dame todas tus cosas, dame tu billetera, tu celular, les apuntan y les terminan robando. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se descubrió al final era de que esta persona, el conductor del bus, en este caso, había hecho un complot con los dueños de la otra empresa rival, porque la había en este caso, como era un tipo de competencia, para tratar de, en este caso, hacerle mala fama, por decirlo de manera coloquial, a esta empresa y por ende él terminó haciendo este acto a propósito. Dejó descolgado, en este caso, el bus, a propósito lo dejó en una posición para que se cayera y justamente con eso acabar con la vida de las personas. Entonces, debido a que no se pudo acreditar justamente de manera concreta mediante los medios probatorios que en este caso el chofer actuó con culpa consciente, se consideró este delito al final como doble eventual, porque no se logró acreditar justamente que ocurrieron al salto. También otra postura fue que él tenía un total conocimiento de que el auto estaba mal, por lo tanto él debió haber previsto eso, o sea, en sano juicio, por decirlo de esa manera, él tenía el conocimiento que si dejaba el auto y no lo dejaba con un freno, podía en este caso caerse el auto. Entonces se acreditó doble eventual, no se pudo acreditar la culpa consciente. Entonces, este recurso de nulidad considero que es muy importante porque esclarece demasiadas dudas. Desde mi punto de vista es muy importante darle una leída, en este caso, a este recurso de nulidad para lo que viene a ser diferenciar entre el doble eventual y la culpa consciente. A manera de reflexión, no les podría yo, desde mi punto de vista, a día de hoy no puedo decir sinceramente que tengo una postura súper definida acerca de lo que es el doble eventual y de la teoría cognitiva o volitiva del dolo. Como les mencionaba, ya hay jurisprudencia que acepta la teoría cognitiva del dolo. Sin embargo, considero, un poco simplista, un poco apelando más al facilismo, en este caso, adoptar la teoría cognitiva del dolo. Porque simplemente, como les mencionaba con anterioridad, basta con acreditar doble eventual y de esa manera ya tenemos un delito doloso. No importa si fue otro tipo de dolo, si fue dolo de consecuencias necesarias, dolo directo, es dolo y punto. Sin embargo, en el caso que les ponía al inicio de Javier, podríamos estar mandando a Javier a prisión muchos años más que quizás de los que merece en este caso. Entonces es algo que da para la reflexión. Sí es cierto que la teoría volitiva del dolo no trae consecuencias prácticas, porque uno, realmente no existe una diferenciación exacta dentro del Código Penal. No lo hay.
De hecho, genera bastantes problemas, porque es muy difícil, como les mencionaba, probar lo que estaba en la intención. Pero considero que a manera de solución para este problema, se podría hacer de parte de los abogados o de los fiscales, ¿no? En este caso, investigar si había de repente un vínculo. Por ejemplo, en el caso de Javier, ¿cómo sabemos, a mejor que en este caso, que atropella a uno de los niños fallecidos, este era hijo de una persona a la que también le tenía cólera o le tenía simplemente envidia o por algún tipo de problema? O si Javier, por ejemplo, tiene hijos. Si Javier tiene hijos y es muy buen padre, se preocupa por ellos, la parte defensora podría acreditar que Javier tiene un sentimiento de paternidad y por lo mismo que es padre, no va a querer asesinar a sus hijos. O incluso si Javier ha perdido un hijo con Lorena, tuvo un hijo el cual falleció, un hijo menor de edad, y Javier fue al psicólogo por esto, sufrió constantemente, incluso hasta pasó depresión o cualquier otro tipo de afectación psicológica, entonces podemos entender que Javier conoce lo que es el perder a un hijo, conoce lo que es el dolor de perder a un hijo. Por lo tanto, se podía acreditar que por ello Javier no actuó con dolo eventual, sino con una culpa consciente. Entonces, eh, a manera de reflexión final, para finalizar en este caso la exposición, yo considero que es muy importante seguir indagando en esta parte del dolo, lo que viene a ser el dolo eventual y la culpa consciente. Hay distintos tipos de dolo, sí, pero considero que es muy importante tener bastantes, digamos, puntualidad para analizarlo justamente. Es un tema que desde mi punto de vista, como les mencionaba al inicio, es un poco complicado de entender. He tratado de hacer, he hecho mi mejor esfuerzo porque traten de captar la diferencia que hay entre cada una de estas figuras, porque cambia, dependiendo de la teoría volitiva o la teoría que se aplique, la teoría cognitiva del dolo, esto cambia constantemente. Por ende, espero que no sea la última oportunidad, agradecido con IDEJUR y con todos los presentes en esta oportunidad. Muchas gracias. IDEJUR agradece a nuestro ponente Rodrigo Alexander Evangelista Samanamut por su excelente ponencia respecto al tema la tipicidad subjetiva a propósito del conocimiento como único elemento del dolo. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional y tiene un costo de 20 soles certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, gracias.